Él miró el espejo del baño y no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. 52 años, 28 años en la misma empresa, y todo había terminado en una reunión de 15 minutos. Reestructuración, dijeron. Nada personal, dijeron, pero se sentía completamente personal. A los 52 años, quedarse sin empleo no es como quedarse sin empleo a los 30 a los 30. Tienes tiempo, tienes energía, las empresas te buscan. A los 52, eres demasiado caro, demasiado viejo, demasiado todo lo que nadie quiere contratar. Pero lo que él no sabía es que ese despido era exactamente lo que necesitaba. La indemnización alcanzaría para 6 meses si tenía suerte. La hipoteca seguía llegando cada mes. Su esposa Clara lo miraba con una mezcla de preocupación y algo que él no quería admitir, que era decepción. Los hijos en la universidad no sabían nada todavía y él no tenía valor para contarles. Y lo peor, durante 28 años había dado todo a esa empresa. Noches sin dormir, fines de semana sacrificados, cumpleaños de sus hijos perdidos, aniversarios olvidados. ¿Todo para qué? Para que lo despidieran por email y le pidieran que entregara su credencial en una caja de cartón. Pero esta historia no comienza con el despido, comienza mucho antes, con un hombre que se fue apagando sin darse cuenta. Y lo que pasó después de tocar fondo cambió todo de una manera que nadie, especialmente él, podía haber imaginado. Porque a veces la vida no te derrumba para destruirte, te derrumba para reconstruirte en algo que siempre debiste haber sido. Y lo que descubrió en los siguientes 12 meses cambió todo lo que creía saber sobre el éxito. La mañana después del despido, Miguel Hernández se despertó a las 5:30 de la mañana como siempre. El cuerpo no entiende que ya no hay a dónde ir. Se levantó, se duchó, se vistió con traje, y entonces lo golpeó. No tenía a dónde ir. Se quedó parado en medio de la sala, corbata a medio hacer, sintiendo que el piso se abría bajo sus pies. Su esposa Clara bajó las escaleras y lo encontró ahí, congelado, con esa mirada perdida que ella no le había visto en 28 años de matrimonio. «Miguel», dijo ella suavemente, «tienes que quitarte ese traje». Pero él no podía moverse, porque quitarse el traje significaba admitir que todo había terminado, que la vida que conocía se había evaporado, que a los 52 años estaba empezando de cero sin tener idea de cómo. Los primeros días fueron los más duros. Envió currículums a todas partes, a 100, 200, 300. Las respuestas fueron siempre las mismas: en perfil sobrecalificado. Buscamos a alguien con más flexibilidad. Todos códigos elegantes para decir eres demasiado viejo. Hasta que una noche encontró algo en su garage que cambiaría absolutamente todo. Las entrevistas que consiguió fueron aún peores, a gerentes de 30 años mirándolo con lástima, preguntándole si se sentía cómodo reportando a gente más joven, si estaba actualizado con las nuevas tecnologías, como si tener 52 años lo convirtiera automáticamente en obsoleto. Una noche, 3 meses después del despido, Clara lo encontró sentado en el garage, mirando las herramientas que no tocaba desde hacía años. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. Él no respondió. Solo señaló el viejo torno que había comprado hacía 20 años, cuando todavía soñaba con hacer otras cosas además de reportes de Excel. «¿Te acuerdas cuando hacía muebles?», preguntó él, «antes de que el trabajo se lo comiera todo, antes de que olvidara quién era yo». Más allá de un título corporativo en Clara, se sentó a su lado en silencio. Y por primera vez en meses, Miguel sintió algo parecido a claridad. Pero lo que él no sabía es que ese momento en el garage cambiaría absolutamente todo. Porque a veces, las respuestas que buscas no están en el futuro, están enterradas en el pasado que dejaste atrás. Y antes de continuar, me gustaría saber algo. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias de vida. Déjamelo en los comentarios. Tu ciudad podría ser parte de la próxima historia que cuente. Para entender lo que pasó después, necesitas saber quién era Miguel antes de perderse. Él no siempre fue así. A los 24 años, Miguel era un carpintero apasionado que trabajaba con las manos y soñaba con tener su propio taller. Hacía muebles personalizados,
cada pieza única, cada proyecto una obra de arte. La gente decía que tenía un don, que sus manos creaban magia con la madera. Fue en esa época que conoció a Clara. Ella entró a su pequeño taller buscando una mesa para su nuevo apartamento. Miguel le mostró diseños. Le habló de maderas, de texturas, de cómo cada pieza de madera tiene su propia historia. Y ella se enamoró, no solo del mueble, sino del hombre detrás de él. Se casaron 2 años después. La boda fue sencilla, pero perfecta. Miguel construyó todas las mesas para la recepción con sus propias manos. «Este es mi regalo para ti», le dijo a Clara, muebles hechos con amor para el día más importante de nuestras vidas. Los primeros años fueron buenos. El taller crecía lentamente, pero crecía. Tenían clientes fieles, encargos constantes. No ganaban mucho, pero era suficiente. Y más importante, Miguel era feliz. Despertaba cada día emocionado de ir a trabajar, de crear algo nuevo con sus manos. Pero entonces llegó el primer hijo, Andrés, y con él, las facturas del hospital, los gastos de pañales y leche, la presión de ser proveedor. Un amigo le ofreció un trabajo en una empresa de muebles industriales. «Solo temporal», dijo Miguel. «Solo hasta que juntemos un poco más de dinero». En ese temporal se convirtió en 28 años. Del piso de producción pasó a supervisor, de supervisor a gerente, de gerente a director regional. El sueldo subía, la casa crecía, los hijos iban a buenas escuelas. Pero el taller se llenó de polvo, las herramientas se oxidaron y Miguel olvidó el placer de crear algo con sus propias manos. Clara lo vio cambiar. Lo vio llegar cada vez más tarde, más cansado, más vacío. «¿Eres feliz?», le preguntó una vez. «Somos prósperos», respondió él, como si eso fuera lo mismo. Y ella no volvió a preguntar, porque tenía miedo de la respuesta. A los 45, Miguel tuvo su primer ataque de pánico en la oficina. A los 48, le diagnosticaron presión alta. A los 50, tomaba pastillas para dormir y pastillas para despertar. Y a los 52, la empresa que le había quitado 28 años de su vida, lo descartó como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Y ese error de la empresa se convertiría en el regalo más grande de su vida. Pero Miguel todavía no lo sabía. 4 meses después del despido, Miguel todavía no encontraba trabajo. El dinero se agotaba, las cuentas se acumulaban, la presión crecía. Una tarde, su hijo mayor, Andrés, vino a visitarlo y lo encontró en el garaje, lijando una tabla de madera sin propósito aparente. «¿Qué haces, papá?», preguntó Andrés. «No sé», respondió Miguel. «Solo necesitaba hacer algo con las manos. Algo que no sea enviar otro currículum que nadie va a leer». Se quedaron en silencio un momento, el sonido del papel lija llenando el espacio entre ellos. «¿Sabes?», dijo Andrés lentamente. «Mi compañero de departamento Javier está buscando un escritorio personalizado. Algo único. No esas cosas genéricas de IKEA. Le dije que mi papá era carpintero y se emocionó. ¿Te interesaría hacerlo?». Miguel sintió algo extraño en el pecho. No era esperanza. Esperanza era una palabra que había olvidado. Pero era algo parecido, una pequeña chispa, después de meses de oscuridad total. «No sé si todavía puedo», dijo. «Han pasado casi 30 años desde la última vez que hice un mueble de verdad en solo». «Inténtalo», dijo Andrés. «¿Qué puedes perder?». Y esa pregunta simple cambió todo, porque Miguel se dio cuenta de algo fundamental. Allá había perdido todo lo que pensaba que importaba. Ya no tenía nada más que perder. Esa noche, por primera vez en meses, Miguel no pudo dormir por emoción en lugar de ansiedad. Bajó al garaje a las 2 de la mañana y comenzó a dibujar diseños, a medir madera, a imaginar posibilidades. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de algo que había olvidado que existía en pasión. Pasó 3 semanas construyendo ese escritorio. Cada corte, cada ensamble, cada acabado, lo hacía con un cuidado obsesivo. Clara bajaba al garage y lo encontraba perdido en su trabajo, tarareando canciones que no había cantado en años. Regresó, pensaba ella. Mi Miguel regresó cuando Andrés vino a recoger el escritorio, se quedó sin palabras. No era solo un mueble, era una obra de arte. Madera de nogal,
con incrustaciones de caoba, cajones con mecanismos suaves como mantequilla, acabado a mano que parecía brillar con luz propia. «Papá», dijo finalmente, «esto es increíble, An Javier». El amigo de Andrés lloró cuando lo vio. «¿Cuánto te debo?», preguntó. Miguel había calculado materiales y tiempo. Iba a pedir $8.000 pesos. Pero antes de que pudiera hablar, Javier dijo: «Te puedo dar $15.000. ¿Está bien? Porque esto vale mucho más, pero es lo que tengo ahorrado». Miguel aceptó, aturdido. No era solo el dinero, era el reconocimiento. Alguien valoraba su trabajo. Alguien veía belleza en lo que sus manos creaban. Y lo que vino después sorprendió incluso a él mismo. Javier subió fotos del escritorio a Instagram. Mueble personalizado hecho por un maestro carpintero. Si quieren algo único y de calidad, este es su hombre. En 3 días, Miguel tenía 20 mensajes de gente preguntando por muebles personalizados. Al principio pensó que era una casualidad, un golpe de suerte que no se repetiría. Pero los mensajes seguían llegando: una pareja que quería una cama king size, un arquitecto buscando una mesa de junta, una diseñadora que necesitaba una biblioteca completa. Miguel estaba aterrado. «No puedo hacer esto», le dijo a Clara. «No tengo negocio, no tengo equipo profesional, no sé cómo manejar impuestos o contratos. Estuve 28 años en corporativo, pero nunca tuve mi propio negocio en Clara». Lo miró con esa mirada que había enamorado a Miguel 30 años atrás. «Precisamente por eso tienes que hacerlo. Porque pasaste 28 años construyendo el sueño de alguien más. Ya es hora de que construyas el tuyo en esa noche». Miguel lloró, no de tristeza, sino de algo más complicado: a miedo, esperanza, gratitud, terror. A los 52 años estaba empezando de nuevo, pero esta vez no estaba empezando de cero. Estaba empezando desde un lugar de sabiduría, experiencia y claridad sobre lo que realmente importaba. Y lo que pasó en los siguientes 6 meses, nadie lo vio venir. Los primeros meses fueron caos puro. Miguel trabajaba 18 horas al día, pero no era el tipo de trabajo que lo destruía. Era el tipo de trabajo que lo llenaba. Cada mueble era un desafío, cada cliente una oportunidad de crear algo único. Cometió errores, muchos. Subestimó tiempos de entrega, compró madera equivocada, se cortó los dedos más veces de las que quería admitir. Pero cada error era una lección, y a diferencia de sus años corporativos, estos errores eran suyos, no de una empresa que lo trataba como número. Clara se convirtió en su socia no oficial. Ella manejaba las redes sociales, contestaba mensajes, coordinaba entrega. «Nunca pensé que a los 50 estaría aprendiendo Instagram», bromeaba ella. Pero había algo en sus ojos que Miguel no había visto en años en Orgullo. Los hijos empezaron a ayudar los fines de semana. Andrés, que estudiaba diseño, comenzó a hacer renders digitales de los muebles antes de construirlos. La hija menor, Sofía, tomaba fotos profesionales para el Instagram. Se había convertido en un proyecto familiar de una manera que el trabajo corporativo nunca fue. Un año después del despido, Miguel tenía una lista de espera de 3 meses. Había contratado a 2 ayudantes jóvenes, Roberto y Daniel, que querían aprender el oficio. El garage se había convertido en un taller formal con equipo nuevo. Y lo más importante, Anse despertaba cada mañana emocionado de trabajar. El dinero no era tanto como en sus años corporativos, al menos no todavía, pero era suficiente, y venía de algo que amaba hacer. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le dijo a Clara una noche. «Trabajo más horas que antes, pero no me siento cansado. Me siento vivo». Pero el momento que realmente lo cambió todo llegó de manera inesperada. Un sábado por la tarde, una mujer mayor entró al taller. «¿Usted es Miguel Hernández?», preguntó. Él asintió, las manos manchadas de barniz, el delantal lleno de aserrín. «Hace 30 años, usted le hizo una cuna a mi hija Guadalupe. Ella era bebé entonces. Ahora está esperando su propio bebé y quiere la misma cuna que tuvo ella. Guardé su tarjeta todos estos años esperando este momento». La mujer, doña Rosa, le mostró una tarjeta amarillenta, desgastada, a Miguel Hernández, carpintería artesanal.
Miguel sintió que el tiempo se detenía. Esa cuna la había hecho antes de entrar a la empresa, en los últimos días de su taller original. Era una de sus últimas piezas antes de venderse, como él lo veía entonces. Pensé que ya no hacía muebles, continuó doña Rosa, pero mi nieta investigó en internet y encontró que había vuelto. Es como si el destino lo trajera de vuelta justo cuando lo necesitábamos. En Miguel no pudo contener las lágrimas. 30 años después, su trabajo seguía siendo valorado, seguía siendo importante, hizo la cuna exactamente igual que la original. Cada detalle, cada curva, cada acabado replicado con amor. Cuando la entregó, las 3 generaciones estaban ahí, Doña Rosa, Guadalupe y el vientre donde crecía la nueva vida. Usted no solo hace muebles, dijo doña Rosa. Usted hace historia familiar en esa noche. Miguel se sentó con Clara en el porche. Perdí 28 años, dijo él. No, respondió Clara. No perdiste nada. Todo lo que viviste te trajo hasta aquí. Sin esos 28 años, no tendrías la disciplina, la experiencia, la madurez para hacer lo que estás haciendo ahora, y ella tenía razón. Los años corporativos le habían enseñado gestión de tiempo, trato con clientes difíciles, resolución de problemas, negociación. Todas esas habilidades que odiaba usar en reportes de Excel, ahora las usaba para construir algo real, algo tangible, algo que quedaba después de que él se iba. 2 años después del despido, Miguel ya no enviaba currículums. Las empresas ahora le escribían a él. Querían que hiciera muebles para sus oficinas, para sus salas de exhibición. Pero él elegía cuidadosamente cada proyecto, porque ahora podía elegir. No se hizo millonario. No se volvió famoso, pero construyó algo más valioso, una vida con propósito. Se despertaba cada día sin alarma porque el cuerpo ya no resistía a quedarse en cama. Trabajaba con las manos y sentía el cansancio, el cansancio que viene de crear algo real. Los fines de semana, en lugar de contestar emails corporativos, enseñaba carpintería gratis a jóvenes del barrio. Mi maestro, don Esteban, me enseñó hace 40 años, decía, y yo casi olvidé su lección que trabajar con las manos no es menos valioso que trabajar con la mente. Es más honesto, más real. Clara abrió una pequeña tienda online vendiendo los muebles de Miguel. Piezas únicas, cada mueble cuenta una historia, era el slogan. Y era verdad, cada pieza era única porque Miguel se negaba a hacer producción en masa. Eso ya lo hice por 28 años. Decía, ahora hago calidad, no cantidad. Los hijos, que al principio estaban preocupados por la estabilidad financiera de su padre, ahora lo admiraban de una manera nueva. Papá nos enseñó que nunca es tarde para ser quien realmente eres, dijo Sofía en una cena familiar, que el éxito no es el tamaño de tu sueldo, sino el tamaño de tu felicidad. Y Miguel se dio cuenta de algo fundamental. El despido no fue el final de su carrera, fue el final de una versión de sí mismo que nunca fue real. El hombre en el traje que odiaba su vida, pero tenía miedo de admitirlo. El hombre que había cambiado pasión por seguridad y perdió ambas. Ahora era un hombre diferente, más pobre en dinero tal vez, pero infinitamente más rico en todo lo que realmente importa. Tenía tiempo para desayunar con Clara, para cenar con sus hijos, para reír sin sentir que estaba desperdiciando tiempo productivo. Y lo más importante, cuando se veía al espejo ahora, reconocía al hombre que lo miraba de vuelta. No era el ejecutivo estresado con corbata apretada. Era Miguel, el carpintero, el creador, el hombre que construía belleza con sus propias manos. Y si estás viendo esto ahora, tal vez sea porque tú también necesitas escuchar esto. Y es por eso que esta historia todavía no termina. Él perdió el empleo, perdió el estatus, perdió la seguridad, pero encontró algo que había perdido hace 30 años, a sí mismo. De verdad, a los 52 años, aprendió lo que nadie enseña en las escuelas de negocios, aunque el fracaso más grande no es perder tu trabajo, es perder tu alma mientras finges estar vivo. Que la seguridad financiera sin propósito es solo una prisión elegante, que nunca es tarde para recuperar lo que dejaste atrás. Él pensaba que su vida había terminado a los 52, pero en realidad apenas estaba comenzando. Porque a veces la vida no te quita cosas para castigarte, te las quita
para liberarte, para obligarte a soltar lo que nunca fue tuyo y abrazar lo que siempre debió ser. La empresa que lo despidió le hizo el favor más grande de su vida. Lo forzó a despertar de una pesadilla de 28 años disfrazada de éxito. Lo obligó a recordar quién era antes de que el miedo y las expectativas lo convirtieran en alguien más. Y para eso, para redescubrir quién realmente eres, debajo de todo lo que construiste para impresionar a otros, para eso, nunca es demasiado tarde. Incluso a los 52, incluso cuando todo parece perdido, la vida apenas está comenzando si tienes el valor de empezar de nuevo.